Yo quiero preguntar si usted conoce algún acto que haya hecho el grupo Sendero Luminoso. ¿Acto? Sí, o sea, algún acto terrorista, por ejemplo, no sé. La bomba. Lo que pusieron por acá, por la... ¿Cómo se llama este lugar? Acá en Miraflores. Hace muchos años. Donde volaron, murieron también. En la época de la guerrilla. Después también hay en distintos lugares que ya, como han pasado ya tantos años, uno ya no tiene tan presente en el momento que uno pregunta, ¿no? Claro. Pero hay en muchos lugares. Claro, ¿y usted cómo se informó? ¿Usted vivió en esa época o vio en alguna noticia? No, sí, lo vi, no me acuerdo. De Miraflores, sí lo vi. Hubo muchos destrozos, también en Barrasaltos, en el hotel ha sido donde murieron los estudiantes, en el banco. Hoy ha habido un montón. Muchas gracias. Una pregunta sobre esta película. ¿Sabes en qué gobierno comenzó los jardines del Sendero Luminoso? No, la verdad es que no estoy informada. Comenzó en el gobierno de Fernando de la Perro. Ahí fue donde el Sendero Luminoso empezó a hacer todas sus acciones, todo lo que tiene hombre. Quizás todo, tienes que informarte y todo. ¿Sabes cuánto duró el conflicto armado en el Perú y qué ocasionó en la sociedad? El conflicto armado en el Perú no tengo exactamente cuántos años duró, pero aproximadamente 20-25 años. ¿Y qué causó en el Perú y cuáles fueron sus causas? Es muy simple. Yo tengo de profesión, soy sociólogo licenciado. El problema en Latinoamérica, con mayor fuerza en el Perú, es que los niveles de ingreso mínimo en relación con el crecimiento económico no van en paridad. ¿Esto qué significa? Que el ingreso mínimo sigue bajo y esto da mucha mayor presión de diferencias sociales y mucha pobreza. Si el Estado y la regulación de leyes y el Congreso no ve como una posibilidad de mejorar los sueldos mínimos, esto seguiría como una posibilidad en el futuro de reacción del pueblo en cuanto a búsqueda de un mayor ingreso. Y la dificultad que habría, mejor dicho, el punto de desequilibrio es el bajo nivel de ingreso en el promedio de ingreso mínimo. Y esto trae cada vez más conflictos sociales. En otros países no hay esa realidad. En otros países mejora la economía, mejora el sueldo mínimo y la distribución es más efectiva. Este es un problema muy grave en el Perú. Pero ¿por qué se mantiene así? Porque el grupo peruano es más colectivista. Mientras que uno va ganando algo, el resto va compartiendo con el resto. Y hace posible que la economía siga casi sin muchas dificultades, pero a la vez da la posibilidad de mayor posibilidad de que haya violencia porque los niveles de ingresos son muy bajos y hay una pobreza muy fuerte en el Perú. Aquí nosotros tiene ahí con una ciudadana, Milagros. Vamos a hacer una pregunta sobre el punto de general sobre la vida. Hola Milagros, ¿cómo estás? ¿Sabe quién es el camarada Gonzalo? Bueno, en términos generales, el conocimiento que tengo, el camarada Gonzalo fue una de las cabecillas en lo que es el terrorismo que estuvo azotando el Perú hace unos años atrás. Estuvo a cargo acerca de muchas muertes, ¿no? Hubieron de repente en el interior del país, ¿no? Uno de los puntos que puedo conocer es Ayacucho, ya que tengo conocimiento porque tengo familia que proviene de allí y que tiene que ver mucho con la ideología que ellos manejan, la parte nacionalista, reclamos hacia el gobierno o hacia alguna forma de cómo será, ¿no? Básicamente eso es lo que ¿Cómo obtuviste esa información? la información lo puedo obtener o lo tuve mediante
colegio, la universidad, ¿no? Clases que nos brindaban y uno pueda buscar esa información, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Después nos encontramos por aquí con Emily, es una ciudadana peruana. Emily, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Qué ocurrió en las instalaciones de Frecuencia Latina en el 92? Bueno, hasta donde yo recuerdo, o de historia del Perú, en el 92 hubo en Frecuencia Latina una bomba que la pusieron los terroristas. Si no más recuerdo, fue por el periodismo amarillista. En ese año, al parecer, Frecuencia Latina estaba sacando noticias muy exaltantes, o estaban, me imagino que habrán querido cobrar, que era lo que usualmente hacían en todos los programas de televisión. Exactamente, eso es lo que ha pasado. Una pregunta, ¿cómo así tienes conocimiento acerca del tema? Mi papá pertenece a la DIM, y la DIM es la Dirección Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, mi papá, como comprenderás, es una persona muy estricta con ciertos temas peruanos, y creo que todos deberíamos saber acerca de eso. Muchas gracias. Para todos, Susana Villarán, los mejores ciudadanos, Susana Villarán, de calidad. ¿Qué tal, señora Susana? Gracias por recibirnos la entrevista. Mi nombre es Sebastián, le voy a hacer una pregunta referente al terrorismo. ¿Qué me puede decir usted del atentado del MRTA en diciembre del 97? Bueno, fue un secuestro en el que estuve directamente cerca, porque en ese momento yo era secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y recuerdo que el único fax que los rehenes pudieron sacar, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, yo tuve que hacerle entrega de eso, hacérselo llegar al presidente de la República con su petitorio. Ha sido realmente un hecho terrible de terrorismo de parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el último además, pero muy sangriento por el final que tuvo. No solamente murieron todos los terroristas del MRTA en circunstancias complejas, porque hasta ahora están en proceso para eso, pero fue un rescate realmente ejemplar en muchos sentidos desde el punto de vista de la logística militar. Pero fueron 3 larguísimos meses en los que desafortunadamente la negociación no se pudo dar, y lo que hubo es un resultado de un rescate con muertes. No solamente murieron terroristas, murió Carlos Justi, un magistrado extraordinario al que el país le debe muchísimo, y también esta operación de los comandos de Chavín de Huanta fue en su mayoría una acción, digo, ejemplar. Esto nos enseña que en ningún lugar está libre el ser humano en el planeta, en el día de hoy, de cualquier acto terrorista. Y eso debe preocuparnos, porque quienes hemos vivido el terrorismo como nosotros no podemos ser indiferentes a lo que sucede en Estados Unidos o acaba de suceder en Alemania, ¿no? Así que tenemos que sentir que son parte de la humanidad, ¿sí? El terrorismo fue una época que marcó a un país que buscaba la democracia sobre todas las cosas. Nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia y debemos saber lo que pasó en nuestro país alguna vez, y el ejemplo de esto son las entrevistas. Pues hubo muchas muertes que fueron causadas por el luminoso de la MRTA. Y de esta manera debemos tomar conciencia sobre lo que nuestra población pasó. Entonces debemos tomar conciencia y saber lo que en realidad pasó en nuestro país. El terrorismo es una palabra muy fuerte para nuestra sociedad, y considero que mucha gente debería ser informada por donde ocurrieron estos ataques, ya que donde hemos ido a entrevistar no tenían mucha información. Entonces deberían de informarse más sobre lo ocurrido en varias partes de nuestro país, sobre lo que es el terrorismo, que ha sido una época donde han matado mucha gente. El terrorismo fue una época que marcó a nuestro país, y muchas de las personas ni siquiera están informadas sobre esto, y deberían tomar un poco de conciencia de lo que pasó y de lo que muchas personas sufrieron en ese entonces.
Entonces debemos informarnos para saber más de nuestra historia y nuestro país. El terrorismo. Esto demuestra que los humanos no podemos convivir entre sí porque porque tienen el sentimiento de querer ser mejor que otros. Por eso necesitamos tener conciencia y para no poder no repetir estos actos. El terrorismo, en el Perú desde los años 80 se vivió una época muy triste en nuestra historia. Muchas de las personas y muchos jóvenes no recuerdan estos hechos y por lo que muchas veces repetimos los errores que hemos cometido en el pasado. Así que es momento de informarnos, es momento de tener las cosas claras, de no seguir a movimientos cuyos orígenes son esos movimientos terroristas. Así que es hora de informarnos, de tener en cuenta nuestra historia. Terrorismo. Cuando hablamos de terrorismo en el Perú, nos remontamos a épocas muy oscuras, desde los 80s hasta aproximadamente los 2000. Fue una época en la que reinaba el caos en el país, había corrupción en el gobierno y la población no se sentía bien anímicamente, vivía asustada, vivía en un estado de terror constante. Lo malo de eso es que a pesar de que lograron vencer el terrorismo, muchas personas no están informadas acerca de esto, como hemos visto en nuestras entrevistas. Hay muchas personas que ni siquiera tienen idea de cuáles eran los dos grupos terroristas, cuáles fueron los principales atentados, etc. Así que lo importante es estar informados. En las 2 décadas de conflicto armado, el Perú sufrió muchos problemas políticos, económicos, especialmente sociales gracias al terrorismo. Debido a eso tenemos que informarnos más sobre este tema, ya que en el Perú no se toma en cuenta sobre el terrorismo por parte del MPPA y Sendero y por parte del gobierno.